esta serie, el Evangelio según Marcos. Gracias, gracias por ello. Así que, bueno, quisiera acercarme al tema haciendo recuento de una anécdota un tanto personal, un tanto personal. He hecho un par de estancias en el país de Inglaterra y la primera duró casi medio año y la hice en la ciudad de Cambridge. Estuve ahí en la ciudad de Cambridge y en esa ciudad eventualmente me llegué a congregar en una iglesia anglicana. Allí aparece en rojo. Se llama así la iglesia San Andrés, en la iglesia redonda, tenía ese nombre peculiar, ¿no? Porque antes se reunía en una iglesia en forma de círculo, o sea, el edificio tenía esa forma de círculo y después se mudó a ese lugar y se llama así. Es una iglesia anglicana. Y Cambridge, quizá como un poco como Puebla, manteniendo las distancias, es una ciudad eminentemente estudiantil, ¿no? Los colegios que integran la Universidad de Cambridge ahí están dispersos a lo largo de la ciudad. Son 31 o 32 colegios, no recuerdo el número exacto, pero están dispersos a lo largo de la ciudad y todos ellos integran esta universidad. Y bueno, Puebla es un polo universitario, universidades públicas y privadas dispersas también a lo largo de la ciudad. Hay una población estudiantil importante. Y bueno, en ese tiempo, en esta iglesia había un par de servicios, un servicio en la mañana, servicio familiar solía decirse, y en la tarde era un servicio eminentemente más estudiantil, ¿eh? La población era mayoría, o casi todos eran los estudiantes de estos colegios, de esta universidad. Y bueno, con ellos, pues conviviendo con ellos, pasaba lo que a veces pasa aquí, ¿verdad? Que después de las actividades se juntan algunos y hacen una salida y una de las típicas salidas que había que hacer era lo que se llama hacer punting a lo largo del río Cam. Ahí va el río Cam, de ahí que se llame Cambridge la ciudad, que cruza la ciudad y el punting es esto, ¿eh? El punt, de hecho, es una de estas lanchas planas, diríamos nosotros, esta embarcación plana. Uno se sienta en esa embarcación y alguien usa como una suerte de poste, palo diríamos nosotros, con una punta, con una puya, y el río de hecho no es tan profundo, entonces con ese poste o ese palo con una puya se va picando al fondo, ¿eh? Y eso hace que se impulse la embarcación y le dé también dirección, ¿verdad? Y eso se llama punting. Entonces eso era algo peculiar, bueno, usual hacerlo ahí a lo largo del río y va uno haciendo ese recorrido por el río, y va uno viendo los diversos edificios, los paisajes a lo largo del río. Y en una de esas viajes íbamos por el río y el compañero, recuerdo el compañero que iba haciendo de punting, ¿no? Iba haciendo el esfuerzo de ir empujando la barca y a la vez dándonos curso, dirección. Él dijo, recuerdo era un escocés, íbamos pasando por esa zona, y entonces él dijo, mira, ese colegio, se refería a ese colegio que se llama Trinidad, Trinity College, ¿ah? Dice, en ese colegio hay más premios Nobel que cierto país, ¿ah? Dijo el nombre de un país, y lo dejo en suspenso. Y entonces, en efecto, ese colegio, Trinity College, ese es su interior, ha tenido varios premios Nobel. Uno de ellos se llamó así, Bertrand Russell. Él fue un hombre, sí, bueno, uno diría, vivió casi 98 años, o prácticamente 98 años, ¿eh? Entonces, casi el final del siglo XIX y gran parte del siglo XX, entrada incluso ya la mitad del siglo XX, a él se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1950. Bueno, él, sí, fue estudiante ahí, estudió matemáticas, pero después mezcló matemáticas con filosofía, lógica, y sí, fue un hombre que dejó su huella ahí en ese lugar. Pero en particular, él en el año de 1927, en Londres dio una conferencia que se llamaba así, ¿por qué no soy cristiano?
dictó esa conferencia en la así llamada Sociedad Secular, allí en Londres, en 1927, repito, y entre otras, llegaba a decir lo siguiente en su conferencia que dictó esa ocasión. Dice, históricamente es muy dudoso si Cristo en realidad existió. Y si así fue, no sabemos algo sobre él, así que no estoy interesado en la cuestión histórica, que es una muy difícil. Estoy interesado en Cristo tal como aparece en los evangelios, tomando la narrativa del evangelio tal como está. Continúa en esa charla, dio esos argumentos, de hecho, por qué era ateo, ¿verdad? ¿Por qué no creía en Dios? Y ese era su punto sobre Jesús. Cuestionaba la veracidad histórica de Jesús, la persona histórica de Jesús. En contraste, en el año de 1945, él publicó un libro que se tituló Una historia de la filosofía occidental. Una historia, y es un recuento desde los presocráticos, digamos, hasta el siglo XX, de las figuras que han destacado en filosofía y su aportación, ¿no? Así que, desde luego, un referente en la filosofía es Sócrates, ¿no? Y al respecto de él dice lo siguiente: Sócrates es un tema muy difícil para el historiador. Él fue indudablemente, y destaco esa palabra, indudablemente, un ciudadano ateniense de recursos moderados, quien pasó su vida en disputa y enseñó a los jóvenes filosofía, pero no por dinero como los sofistas. Él fue ciertamente juzgado, condenado a muerte y ejecutado en el año 399 a.C., a la edad aproximada de 70 años. Él fue indudablemente una figura también conocida en Atenas, pues Aristófanes lo describe caricaturescamente en la comedia Las nubes. Dos de sus pupilos, Jenofonte y Platón, escribieron voluminosamente sobre él, pero ellos dijeron cosas muy distintas. Bueno, a mí me llama la atención, no por decirlo menos, sino es que me sorprende que a Jesús le rehúse reconocer la existencia histórica de él, en tanto sí se la conceda a Sócrates. Porque de Sócrates, de hecho, Sócrates no escribió, no hay evidencia de algún documento que él haya escrito. Todo lo que sabemos de Sócrates es o a través de Jenofonte o a través de Platón, y después referencias posteriores de otras, como Aristófanes, ¿eh? Pero de él directamente no sabemos nada. Así que todo lo que sabemos de Sócrates es mediado, es a través de Jenofonte o Platón, y lo que ellos dicen es a veces muy, muy distinto el uno de lo otro. Y la pregunta es por qué él sí le concede, hace esa concesión, le da ese reconocimiento histórico a Sócrates, pero no a Jesús. Bueno, y esa es la pregunta, ¿por qué sí acepta la narrativa histórica de unos y no la de otros? En mi opinión, él está incurriendo en cierto prejuicio, por decir lo menos. Al respecto, Tom Wright, otro profesor, él lo ha sido de Cambridge, Oxford y algunas otras universidades, dijo: la historia, yo argumentaré, ni es simples hechos como tampoco interpretaciones subjetivas. Más bien, es la narrativa significativa de eventos e intenciones. No existe ni puede existir tal cosa como una crónica simple de eventos sin un punto de vista. El gran sueño de la ilustración de simplemente registrar lo que realmente sucedió es solo eso, un sueño. El soñador es, una vez más, el positivista que, mirando a la historia, cree que es posible tener acceso instantáneo y no adulterado a los eventos. A un nivel general, es claro desde un momento de pensamiento que toda la historia implica selección. Bueno, habiendo dicho eso, a mí me parece extraordinario que alguien que hizo un recuento de la historia de la filosofía no se haya dado el tiempo de considerar las fuentes históricas que dan cuenta de la existencia de Jesús. Y esto es extraordinario, porque de Sócrates, repito, solo sabemos a través de Jenofonte y Platón. Platón presumiblemente fue alumno de él, Jenofonte fue otra persona, pero son griegos, ¿no? Los dos. En el caso de Jesús, presento esta relación. Hay fuentes cristianas, primordialmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe, quizá el primer documento del Nuevo Testamento se escribió en el año 49, la epístola a los Gálatas, por Pablo,
Y el último documento, probablemente el Evangelio según Juan, casi al final del primer siglo, ¿sí? En ese rango, y especialmente los Evangelios, quizá van desde el año 65 con el de Marcos hasta el 95 con el de Juan. Así que la distancia en tiempo de la narrativa de los eventos en torno a Jesús, si tomamos como referencia el año 30, pues va de 19 años en adelante. Esa es nuestra primordial fuente sobre la existencia de Jesús, el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios. Pero hay otras referencias. Hay referencias judías y hay referencias romanas, ninguna de las cuales mostró afinidad o lealtad o sujeción o simpatía hacia Jesús. Todo lo contrario, de hecho los romanos son hostiles a él y ellos dan cuenta de la existencia de Jesús. Estas referencias judías, Josefo particularmente en su obra Antigüedades, que aproximadamente escribe en el año 93, se refiere a Jesús. Jesús es el hermano de Jacobo, y en un momento leeremos esa referencia. O bien, las fuentes romanas tenemos a Tácito en sus anales, libro 15, sección 44, que escribe aproximadamente en el año 110. Tenemos a Plinio el Joven en sus cartas, hace una referencia a Jesús, a Cristo, y también Suetonio lo hace, él escribe en el año 120. La pregunta es, ¿cuáles fueron las fuentes de estos historiadores romanos que a la vuelta de aproximadamente 80 o 90 años están dando cuenta de eventos que ocurrieron en torno a Jesús? Pero observen eso, tenemos una multiplicidad de referencias cristianas, judías, romanas, y especialmente las romanas son hostiles a Jesús, pero ellos dan cuenta de la existencia de él. Así que brevemente, esto dice Josefo en su obra Antigüedades. Dice, siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, y este Jesús, que se llamó Cristo, en griego diría que se llamó Mesías, su nombre era Jacobo. Jacobo, él era el hermano de Jesús, ¿verdad? En este relato, Josefo está describiendo cómo matan a Jacobo, el hermano de Jesús, el Jacobo del que leemos en Hechos 15, por ejemplo, líder visible de la iglesia de Jesús. Este episodio está fechado en el año 62, a Jacobo lo matan a pedradas, ¿verdad? Muere lapidado, pero es un evento histórico. Esa es la fuente de Josefo. O bien, este extracto de Tácito en sus anales 1544, versos 3. Aquel de quien tomaba nombre, en ese momento él está narrando, por un lado, ha narrado cómo ocurre el fuego en la ciudad de Roma en el año 64 y cómo en algún momento Nerón, el emperador, acusa a los cristianos de haber sido los causantes de ese fuego y por lo tanto él autoriza, sanciona, da la orden de que se persiga a los cristianos ahí en Roma. Y él describe eso, una descripción, bueno, si leyéramos, es duro, es difícil leer esa parte, pero en algún momento él dice, aquel de quien tomaba el nombre, si los cristianos, Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Y ahí tenemos en síntesis el evento histórico, ¿no? ¿Cuáles fueron las fuentes de Tácito? Escribe aproximadamente en el año 110. Han pasado ya 80 años de ese evento. Desde luego en algún momento quedó registro, quizá en los anales, como diríamos aquí en México, en el Archivo General de la Nación, ¿no? Quedó algo, algún registro de ello, y de ahí Tácito obtiene esta información, pero quedó asentado que cuando Poncio Pilato era procurador y Tiberio era el emperador, ahí se ejecutó, ese es el método, ¿no? A Cristo, ¿no? De donde estas personas cristianas obtuvieron su nombre. O bien Plinio el Joven, también él escribe en el año 110, contemporáneos de hecho, y amigos de hecho lo eran. Plinio era gobernador de la provincia del Ponto y Bitinia, esto sería equivalente hoy al norte de Turquía, o Turquille, como ahora se dice. En esa zona él era el gobernante, el representante del emperador en esa parte, y él enfrenta el caso le traen personas que los acusan de ser cristianos, y él escribe esa carta para preguntar al emperador si hay una suerte de política imperial, ¿qué hacer con los cristianos? ¿Verdad? Y por lo pronto les cuenta a los que hacían, me los traen a mí, yo les pregunto, ¿eres cristiano? Sí, les vuelve a preguntar si son cristianos, si le dicen que sí, les pregunta una tercera vez si son cristianos y a la tercera los manda a ejecutar.
Pero dice, pero no todos los que vienen me dicen que lo son, ¿verdad? Unos lo han sido, dejaron de serlo y otros nunca lo fueron, ¿verdad? Y entre otras, averigua y habla, dice aquí, todos estos también, es decir, algunos que lo fueron y ya no lo son, dice, todos esos también veneraron tu imagen, las estatuas de los dioses y blasfemaron contra Cristo. Él encontró el método. Si le traen a una persona que dice, que la acusan de cristiano, entonces dice, esta es mi prueba de fuego, ¿no? O prueba del ácido, como se dice. Yo les presento aquí la estatua del emperador y pido que hagan una libación, que derramen vino delante de la estatua y que nieguen, que blasfemen, que maldigan a Cristo. Si lo hacen, no son cristianos. Pero si no lo hacen, entonces sí lo son. Sí lo son. Y ahí es la primera vez que habla de Cristo. Y después más adelante dice, por otra parte, afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno en honor de Cristo como si fuese un Dios. Por ahí está otra referencia. Estas personas hablan de este personaje, de Jesús, de Cristo, ¿no? Y al punto tal que unos están dispuestos a morir por él. Así que él da cuenta de ello. Y de hecho habla de que tuvo que recurrir a la tortura para obtener información. Habla de 2 esclavas que eran diaconisas. Y la tercera referencia es esta de Suetonio, que escribe en el año 120 de un evento que ocurre más o menos en el año quizá 49, 50, 51. El emperador Claudio entonces expulsó, dice, de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cresto. Y Cresto, esta es la presunción, es una manera en que él escribía el nombre de Cristo, ¿verdad? Y de hecho, ese evento lo corrobora Hechos 18. Pablo se encuentra en Corinto a una pareja, Aquila y Prisca, o Aquila y Priscila. Ellos habían salido de Roma justamente debido a este decreto. Él era judío por lo menos y habían sido expulsados de ahí. Así que tenemos 3 fuentes que hablan, distintas fuentes, cristianas, judías, romanas, que hablan de la existencia de Jesús. Y ello corrobora su existencia, especialmente las romanas, hostiles, antagónicas hacia los cristianos, hacia Jesús. Destacan el hecho de que fue ejecutado, y no obstante, eso es un testimonio valioso porque corrobora la existencia de él. Por cierto, debo decir, quizá él escribiendo en 1945, o sea, a la vuelta de casi 20 años desde que dio esa charla de por qué no era cristiano, él llega a decir lo siguiente en su libro, dice, los judíos creyeron en el Mesías, creyeron que el Mesías les traería prosperidad temporal y victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra. Más aún, él permaneció en el futuro. Para los cristianos, el Mesías fue el Jesús histórico, que también fue identificado con el logos de la filosofía griega. Pareciera ser que al paso del tiempo a lo mejor suavizó su postura sobre la existencia de Jesús, ¿no? Pero no se tomó el tiempo de evaluar, como debe ser, la evidencia histórica de distintas fuentes al respecto. Bueno, habiendo dicho eso, quiero ahora sí, junto con ustedes, explorar el texto que nos ocupará el resto de este segmento. Marcos 1:9 dice, ocurrió o sucedió en esos días que vino Jesús desde Nazaret, de la región de Galilea, y fue sumergido en agua. En otras palabras, fue bautizado en el Jordán por Juan. Bueno, la semana pasada vimos que esta era la labor, la actividad que llevaba a cabo Juan, esta convocatoria suya. Nos decía que estaba en la región campirana de Judea, cerca también por ahí de Jerusalén, y estaba bautizando personas, sumergiendo personas en el agua en el río Jordán, y les invitaba, les convocaba a arrepentirse de sus pecados, ¿eh? Y esto es lo extraordinario. Ninguno de los relatos, ninguno de los 4 evangelios que narra este evento, el bautismo de Jesús, en ninguno de ellos destaca o precisa o puntualiza que también Jesús haya pedido perdón por sus pecados. Esa es la diferencia. Primero, de él no se indica que haya pedido perdón. A otros, el resto, así fue el caso. Y posteriormente al bautismo cristiano, como leemos en Hechos, en el libro de Hechos en particular, de esas
4 eventos que conforman la iniciación en la fe en Jesús. Uno de ellos es arrepentirse de nuestros pecados. No así en el caso de Jesús. Bueno, a Jesús le sumerge en agua y dice, e inmediatamente ascendiendo de las aguas, vio en este caso Jesús siendo separados o divididos los cielos y el Espíritu como una paloma descendiendo en él, y una voz surgió de los cielos: tú eres el Hijo mío, el amado, en ti encuentro deleite. Bueno, para nosotros como lectores de este texto en el siglo XXI, ¿qué quiere decir todo este episodio? Bueno, lo primero que hay que decir es que justamente está usando Marcos el lenguaje propio de una visión, Esto ocurre, desde luego, lo dice Marcos, Jesús viene desde Nazaret, en la región de Galilea, y va hacia donde está Juan, y ahí es bautizado en el Jordán. Así que nuevamente este es el mundo de ese entonces, el mundo del Imperio Romano, que impone términos y condiciones en los alrededores del Mediterráneo, y allí en la costa este del Mediterráneo está esta región de Judea, la provincia romana de Siria. Allí está en esa zona, y dentro de ello tenemos este mapa, haciendo una suerte de zoom. Entonces Galilea está al norte, en medio está Samaria, al sur está Judea, por así decirlo. Así que Jesús de alguna manera se desplazó del norte hacia el sur, allí se encontró con Juan, y Juan le bautiza, le sumerge en el río Jordán. Y al momento de salir, algo extraordinario ocurre, y el evangelista Marcos utiliza este lenguaje. Solo brevemente, Nazaret a veces se escribe así, Nazaret, solo con T. A veces en los evangelios también se escribe como Nazara, o también como Nazaret con terminación TH. Son las varias maneras en que quedó asentado ese topónimo en el griego del Nuevo Testamento. Y ese nombre ocurre 11 veces en el Evangelio, solo aquí en el Evangelio de Marcos, y otras 11 en el resto del Nuevo Testamento. Por su parte, el nombre del lugar Galilaya, que se traduce, o que generalmente traducimos aquí como Galilea, es muy probable que se derive del vocablo hebreo Galil. Ese vocablo sí ocurre en el Antiguo Testamento, en Josué, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Isaías, Primera de Crónicas, Galilaya. Así que Galilaya es esa región, y pasa al griego como eso, como Galilaya, y aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Pero decía, Marcos está utilizando el lenguaje de la visión, porque dice que cuando Jesús sale, asciende, emerge de las aguas, fueron abiertos los cielos. Y la primera vez que ocurre esa expresión aparece en Génesis 7. Quizá recordemos, vimos una serie sobre Génesis del 1 al 11, y es el Mabul de aguas. Quizá recuerden, se abren los cielos arriba y abajo las fuentes, y entonces todo esto, toda esta agua confluye en la tierra. Pero esa es una referencia, y de ahí hay varias en el Antiguo Testamento, pero especialmente Ezequiel 1:1 utiliza esta frase que ahora leo. Ezequiel 1:1 dice: y ocurrió en el año 30, en el cuarto mes, en el día 5 del mes, y yo, está hablando allí el profeta Ezequiel, y yo en medio de la comunidad exiliada, la Golá se decía entonces, en medio de la comunidad exiliada por el río Quebar, esto es en Babilonia, en esa zona de la Mesopotamia, dice él, fueron abiertos los cielos y vi visiones de Dios. Y comienza a narrar justamente esta visión del trono de Dios, que de alguna manera él es capaz de ver, de describir hasta cierto punto, y estos seres peculiares alrededor de ello, y cómo él es autorizado para dar un mensaje. Esa es la primera gran visión con la que inicia el profeta. Pero es eso, este es el preámbulo. Los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Y de ahí este lenguaje aparece de nuevo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. En Juan 1:51, Jesús de hecho le dice a Natanael: verás en los cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando, subiendo y bajando, entre otras. En Hechos 10:11 tenemos a Pedro en la azotea de una casa,
está ayunando y entra en una suerte de trance o éxtasis y ve esta visión, un lienzo, una sábana enorme y en medio de esa animales de diverso tipo, ¿va? Y se le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, en mi vida he comido este tipo de carne de estos animales de pezuña hendida, por ejemplo, ¿va? Pero ahí está el lenguaje de la visión. O finalmente en Apocalipsis 19:11 son abiertos los cielos y nos presenta esa visión de Jesús exaltado como el Rey divino, montando un caballo blanco, y se nos los describe a él en los términos de 1 Samuel 8:20, el Rey como el Rey de Israel de entonces, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje. Entonces estamos leyendo, cuando Jesús sale de las aguas, nos encontramos, es como si nos trasladamos a esta otra, se recorre una cortina, si me permiten decirlo, ¿verdad? Y nos permite asomarnos a estas realidades divinas, y se nos habla, es decir, vamos a ver, a escuchar algo sobre una visión. Y nuevamente lo que aparece es esto, ¿verdad? Agua y espíritu. Él sale de las aguas y nos dice que Jesús ve descender al espíritu. Bueno, si me regreso al texto, perdón, rápidamente. El texto dice, ascendiendo de las aguas, vio Jesús separado de los cielos y el espíritu como una paloma descendiendo en él. Y nuevamente tenemos esos elementos, agua y espíritu, ¿eh? Agua y espíritu. ¿Y dónde nuestro primer referente para entender esto es justamente donde comienza el texto bíblico, donde comienza la gran narrativa? Génesis 1:2. Bueno, 1:1 dice, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. 1:2, y la tierra se encontraba inhabitable e improductiva, y una oscuridad sobre la superficie, faz del océano primigenio o de la profundidad del abismo, y el espíritu de Dios rondaba o estaba cernido sobre la superficie o la faz de las aguas primigenias. Espíritu y agua. Si tenemos ahí el espíritu que nos dice, rondaba, estaba cernido. Posteriormente, hay una tradición judía que lee ese episodio y dice el espíritu como si fuera un ave revoloteando o sobrevolando, ¿eh? De hecho, el Talmud babilónico, en su segmento que se conoce como Hagigá o Shahiyá, dice lo siguiente, ¿verdad? Está leyendo Génesis 1:2 y a la vez interpretando, y dice, y el Espíritu de Dios sobrevoló sobre la faz de las aguas como una paloma sobrevuela sobre sus polluelos sin tocarlos, ¿verdad? Después se leyó así al paso del tiempo esa referencia de Génesis 1:2, ¿verdad? Y se ve así al Espíritu, ¿verdad? Es decir, el texto en hebreo en Génesis 1:2 no dice que sea un ave, pero da a entender que el Espíritu está ahí rondando, cerniéndose, uno podría decir sobrevolando, ¿verdad? Anda por ahí el Espíritu. Y entonces en esta lectura posterior, esta lectura judía posterior, registrada en el Talmud babilónico, así lo presentan, ¿no? El Espíritu sobrevuela como una paloma sobrevuela sobre sus polluelos, ¿verdad? Y entonces es eso, simplemente en esta visión, a consecuencia de este sumergimiento de Jesús en las aguas y al salir de ellas, estamos atestiguando una visión y se nos las describe así, ¿verdad? Estamos otra vez ante el momento en que Dios va a hacer algo extraordinario, ¿verdad? Agua y espíritu son el preámbulo para todo el relato de esta creación de Dios, ¿verdad? Y nuevamente con Jesús, agua y espíritu, estamos en el umbral, ¿eh? En el umbral de algo extraordinario que va a ocurrir, no una creación, pero quizá una nueva creación con Jesús, ¿eh? Restaurar todo lo que implica eso, todo lo que implica hacer que lo que fue creado y afectado por el pecado sea del todo restaurado. Estamos en la antesala y el umbral de ello es lo que nos está comunicando esta visión. Y además, también a él se escucha esta voz. Bueno, perdonen que regrese otra vez, perdón, que interrumpa mi... Así que, separado los cielos,
vemos agua y espíritu, eco de Génesis 1:2, y como después se leyó, estamos en la antesala, en el umbral de que algo está por hacer Jesús. ¿Y qué es esto que va a hacer? Bueno, ahora se concentra en ello. Esta voz que emerge de los cielos y dice, tú eres el Hijo mío, el amado, en ti encuentro deleite. Y por cierto, Bernabé leyó para nosotros Isaías 11 del 1 al 9. Había esta figura, Isaías escribe de esta expectativa. El pueblo está ya en el exilio, fuera de la tierra donde y quiere regresar, volver hacia donde está Dios. Y hay esta expectativa de este personaje, este agente de Dios en que va a reposar el Espíritu. Cuando leyó Bernabé, para nosotros Isaías 11, 1 al 9, especialmente del 2 quizá al 4 o 5, nos describe a esta persona, ¿verdad? Este ascendiente de David, ¿verdad? O descendiente de Isaí, ¿sí? Que es el padre de David, y nos describe el Espíritu de Yahvé reposa sobre él y nos describe 7 maneras al Espíritu, siete maneras, ¿no? Y después nos dice que él va a llevar a cabo justicia. Incluso dice que con el aliento de su boca va a confrontar, a quebrantar, a juzgar al malvado. Y ese es el preámbulo después para la manera en que concluyó ese relato, ¿eh? Ese porvenir extraordinario, pacífico. El lobo y el cordero pueden convivir. Y no solo eso, otros animales, incluso el niño pequeño nos dice, puede meter la mano allí donde está el nido de las serpientes y no le van a lastimar, ¿verdad? Esa paz idílica, si se quiere, ¿verdad? Esa paz a la que aspiramos, bueno, la premisa de esa paz es la justicia previa. Y así es en el texto bíblico, ¿verdad? Si aspiramos a paz, la paz de Dios está sustentada en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, entre otras, tiene que confrontar toda expresión del mal. Esa es la manera de obrar de Dios. Y es a través de ese agente que iba a reposar el Espíritu. Y bueno, ahora tenemos esta visión, ¿no? Tenemos justamente a esta persona en la que cae el Espíritu, reposa el Espíritu, o el Espíritu está allí con él y se le dice, tú eres el Hijo mío, el amado, en ti encuentro deleite. Y tenemos todos estos ecos o alusiones, y como veremos en este momento, al Salmo 2, en Isaías 42:1 también habla de un ungido de Yahvé en quien él encuentra deleite, aunque está hablando del rey Ciro de Persia, ¿verdad? Pero especialmente si me remito ahora a este tema, este punto, Hijo de Dios, ¿no? Esta idea, tú eres el Hijo mío, se escucha en esa voz, ¿no? Este constructo teológico, Hijo de Dios, tiene su origen en este episodio. El rey de Israel entonces era el rey David. El rey David tiene el anhelo, el deseo de construirle una casa a Yahvé Dios. Dice, yo ya tengo mi residencia real, pero digamos el arca de Dios, la presencia de Dios entre nosotros, está en una tienda de campaña, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo tenga una casa bien hecha y tenemos esta tienda de campaña? Así que quiere construir una casa para Yahvé Dios, y viene la respuesta de Yahvé Dios por medio del profeta Natán, y entre otras le dice que Yahvé declara a ti que una casa hará para ti, Yahvé. No eres tú el que va a construir una casa, sino yo, dice Yahvé, te voy a construir una casa a ti. ¿Y en qué consiste esta casa? Dice, cuando sean llenos o completados los días tuyos y yazcas con los padres tuyos, entonces causaré que surja la descendencia tuya después de ti, quien saldrá de tus entrañas, y estableceré el reino o el reinado de él. Él construirá una casa al nombre mío y estableceré el trono del reino de él por siempre. Yo seré para él por padre y él será para mí por hijo. Y eso es lo que da origen a este concepto teológico de el Hijo de Dios, ¿eh? Es esta persona sancionada, autorizada, empoderada por Yahvé mismo, ¿eh?
el descendiente en turno de David iba a ser así llamado, denominado el Hijo de Dios. Y a partir de esta referencia, a partir de este mensaje profético que comunica Natán a David, se construye este concepto del Hijo de Dios y lo elaboran más los Salmos 2 y el Salmo 89, por lo menos estos dos. Esta relación, este vínculo paternal, yo seré por él por padre, y esta relación filial, él será para mí por hijo, en 2 Samuel 12:4, la elabora el Salmo 2 y el Salmo 89. Y por ejemplo, el Salmo 2, solo cito brevemente el Salmo 2, Salmo 2:2 dice: se alinean los reyes de la tierra y quienes gobiernan se establecen ellos mismos conjuntamente contra Yahvé y contra su ungido, contra su Mesías, contra su Cristos en griego. Así que está hablando el Salmo 2 del ungido de Yahvé, y más adelante dice en 2:7: permíteme contar o narrar en torno al decreto. Yahvé dijo a mí: mi hijo eres tú. Yo el día de hoy te he engendrado, es decir, te he empoderado, te he investido, te he autorizado, te he sancionado. Así que pide y daré naciones como propiedad tuya. Así se veía al rey en turno. El ungido de Yahvé es el Hijo de Dios. Ha sido autorizado, ha sido empoderado, ha sido investido con esta autoridad por parte de Yahvé Dios. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Salmo 2, o también el Salmo 89, extractos de él dice: corté un pacto o forjé un pacto para el escogido mío. Juré a David, siervo mío, por siempre causaré que sea establecida la descendencia tuya y construiré por generación y generación el trono tuyo. Un eco ahí de 2 Samuel 7, ¿verdad? Y dice: hallé a David, siervo mío, con mi óleo santo lo ungí. Y luego dice: puse en el mar la mano de él y en los ríos la diestra de él. Él me llamará mi Padre, tú mi Dios y roca de mi liberación. De hecho, yo primogénito lo designaré, el más elevado por encima de los reyes de la tierra. Así que Padre e Hijo, y en este caso Hijo, primogénito, hijo, primer hijo. Ahí de nueva cuenta tenemos esta relación filial, paternal, padre e hijo. El rey como el Hijo de Dios. Y entonces alrededor de la figura del rey de Israel se construye, se teje esta teología del Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios en base a eso. Es este agente, este personaje a través del cual Dios hará algo extraordinario. Y pasa el tiempo y esa expectativa se acentúa. Y por ejemplo, ya el pueblo en el exilio ha regresado, pero sigue esta expectativa. Y por ejemplo, estos documentos que se recuperaron de las cuevas del Qumran, los así llamados documentos o los rollos del Mar Muerto, hay uno de ellos en particular, este documento que se halló en la cueva número 4 y se conoce así como el 4Q174. Entre otros, este texto va hilvanando, va conjuntando varias citas del Antiguo Testamento. Florilegio es el término técnico, es esta reunión, esta amalgama, esta colección o concatenación de varios textos de distintos documentos en uno solo, florilegio, ese es el término técnico. Y aquí aparece nuevamente esta alusión a 2 Samuel 7, la que aparece allá arriba en negritas, y al Salmo 2, ¿no? O sea, en ese tiempo, previo al nacimiento de Jesús, ya se habían conjuntado esas dos tradiciones, ¿no? 2 Samuel 7, Salmo 2, entre otros, en torno a esta figura, el elegido de Israel, el Mesías, el ungido, ¿no? Solo leo lo que está en negritas. Yahvé te anuncia que te construiré una casa y haré alzarse tu semilla detrás de ti y estableceré el trono de su reino por siempre. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Es lo que acabamos de leer en 2 Samuel 7, 12 al 14. Y en el verso 18 aquí dice: ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan vaciedades? Conciértanse los reyes de la tierra y los gobernantes conspiran a una contra Yahvé y contra su ungido. Y esa es una cita del Salmo 2, ¿no? Salmo 2 que acabamos de leer, Salmo 2, 1, 2.
y todos estos conspiran contra el elegido de Israel en los últimos días. Así que, volviendo a este pasaje de Marcos, vemos es una visión, lo que nos muestra es una visión primero, después vimos que el agua, Jesús emerge del agua y vemos esta presencia del Espíritu ahí como una suerte de ave sobrevolando, una alusión a Génesis 2. Estamos ante el umbral, algo está por ocurrir y entonces se nos presenta a este agente de Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios, con todas estas alusiones a 2 de Samuel 7, Salmo 2, Salmo 89, este constructo ahí teológico, toda esta expectativa en torno a Jesús, esta figura a través de la cual esta persona, este ser, a través de la cual Dios va a hacer algo extraordinario en su creación, con su pueblo en particular, pero también toda la creación, ¿no? Entonces estamos ante esa expectativa, es lo que nos comenta Marcos. Pero además, continuando con nuestro pasaje, dice 1:12, e inmediatamente el Espíritu le saca o conduce fuera al desierto. Y estaba en el desierto 40 días siendo puesto a prueba por el adversario. Y estaba con las bestias silvestres o las bestias salvajes y los ángeles le servían y ministraban. Esos versículos 12 y 13 de Marcos 1. Algo también extraordinario y sorprendente, ¿va? Jesús, de haber surgido, de haber emergido de las aguas del Jordán, ahora se encuentra en otro lugar, esta región, la así llamada desierto, ¿va? De hecho, esa área, esa región, esa zona, la habíamos visto la semana pasada, Marcos 1:3, 1:4, ¿va? Y veíamos el desierto, es ese tiempo ahí donde Dios obra, Dios trabaja. Bueno, aquí de nueva cuenta hay varias alusiones. Estaba en el desierto 40 días. La primera vez que escuchamos de 40 días en el texto bíblico, Génesis 7:4, llueve por 40 días y 40 noches. O bien, Éxodo 24:18, Moisés pasa 40 días allí en la cima de esa montaña, la del Sinaí, con Yahvé Dios. Y entre otras es donde recibe lo que hoy solemos llamar los 10 mandamientos, estas tablas de la ley, estas primeras que bajan. O bien, Primera de Reyes 19:8, recientemente ustedes aquí en el verano, siguiendo a Elías está ahí 40 días, 40 noches, camina después de ese evento extraordinario, ese desafío hacia los profetas de Baal, va caminando hacia esa montaña, la montaña para encontrarse con Yahvé Dios. 40 días, 40 noches. O bien, Hechos 1:3 nos dice que Jesús, una vez habiendo resucitado, estuvo 40 días entre los suyos, se presentó ante ellos, ¿verdad? Dice, con pruebas que no se pueden refutar, indubitables, no se pueden poner en duda, ¿verdad? Así que Jesús va a esa zona, a ese lugar, no lo precisa, no nos da las coordenadas aquí el texto, donde se encontraba esa zona deshabitada, inhóspita, desértica, pero ahí está Jesús, pasa 40 días, es puesto a prueba por el adversario, Y de esto quisiera detenerme un momento. ¿Cómo entender esta expresión, el adversario? Bueno, el vocablo que se utiliza, el vocablo griego es Satanás. Así es, ese es el sustantivo griego que se está utilizando, Satanás. También en el Nuevo Testamento a veces aparece Satán o en la versión griega del Antiguo Testamento, ¿no? Y este último término, Satán, en realidad es una transliteración del vocablo hebreo Satán. Y en hebreo, Satán simplemente significa adversario, así. Así que ese vocablo hebreo Satán en el texto hebreo del Antiguo Testamento ocurre 27 ocasiones. ¿Sí? Por ejemplo, en Números 22:22, quizás recuerden este episodio, va este profeta Balaam montado en su asno, en su burrita, y no avanza, y le comienza a pegar y no avanza, y el texto nos dice es que de alguna manera esta burrita, este asno, discierne que ahí está el ángel de Yahvé, está en medio del camino como un adversario, ¿verdad? Le impide que avance, que progrese. Pero ahí está, el ángel de Yahvé se le llama Satán ahí, es el adversario, porque está oponiéndose, está resistiéndose al avance del profeta que va en esa burrita. O bien, en 1 Samuel 29:4, a David,
que en ese momento estaba con los filisteos, temían los filisteos que David se volteara contra ellos y fuese su Satán, fuese su adversario. Así que lo mandan, le piden, le prohíben que vaya con ellos y lo regresan al lugar donde se estaba quedando. Porque temen que se les vaya a voltear David. Cuando estemos peleando con los israelitas, a David le va a surgir su sentido de israelita y ahora se va a voltear contra nosotros, va a ser un Satán para nosotros. ¿No? También se habla en 2 Samuel 19:22, los hijos de Zeruyá como adversarios. ¿No? Ese es el uso genérico de este término. Pero especialmente hay estos textos, 17 ocasiones en el texto hebreo del Antiguo Testamento, esto es en el libro del profeta Zacarías y en el libro de Job, aparece esta locución, Ha-Satán, ¿no? Que es el adversario. Se distingue a uno en particular. Y este personaje, Ha-Satán, el adversario, en Zacarías 3, por ejemplo, hace el rol de estar acusando a aquellos que habían sido llamados para liderar al pueblo de regreso del exilio, de Babilonia o de donde se encontrasen, iban hacia Jerusalén, cuando Ciro, el rey de Persia, en el año 538 a.C., autoriza que regresen algunos a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo. Y en ese intento, en ese esfuerzo, hay quienes se oponen a ello, y ahí emplea el profeta Zacarías el vocablo Ha-Satán, el adversario, en este lenguaje visionario profético. O bien en Job, quizá algunos de ustedes han leído el libro de Job, los primeros 2 capítulos nos presenta esta imagen de la corte de Yahvé Dios, y tiene estos Ha-Elohim, los hijos de Dios, corren la tierra, vienen, se presentan ante él, y de entre ellos asoma este personaje, Ha-Satán, el adversario, y le plantea esto a Yahvé Dios. Dice, ¿no has considerado a Job? Job te es fiel, te es leal porque le has dado todo. Pero quítale esos bienes, esas posesiones. Vas a ver cómo va a renegar de ti. Y Job estaba al margen de esa conversación, pero solo recibe la noticia de que algo le ha pasado. Perdió sus bienes, después pierde a su familia. Pero es ese, el adversario en la corte de Yahvé Dios propone eso. Bueno, hasta ahí ese es el uso del adversario. Pasa el tiempo y en el Nuevo Testamento ya emerge la figura de Satanás, el adversario. Ya es un ser bien definido, y como en algún momento vimos, es probablemente un ángel caído. Y entonces aparece en los evangelios Satanás. Es este personaje hostil, antagónico a Jesús, hacia su pueblo, hacia sus seguidores. Y a lo largo del Nuevo Testamento tenemos estas referencias a Satanás, el adversario. Satanás, como a veces le conocemos. Y quizá quien hace la mejor lectura de ello es Apocalipsis 12. Nos presenta a esta figura y parte de la historia de esta figura en esta visión. La nueva cuenta es una visión, ¿no? Pero este es Satanás. Y ahí está el verbo que se usa, peirazo, es el verbo que indica probar o también tentar. Prueba. Pone a prueba al Hijo de Dios, quiere desafiar, quiere desvirtuar, quiere corromper, quiere destruir, como siempre lo ha hecho, nos dice posteriormente el Nuevo Testamento. Esa ha sido siempre su agenda, su misión, trastocar, alterar, destruir, corromper, socavar lo que Dios se ha propuesto hacer, él y a través de los suyos. Bueno, ese es ese personaje que está ahí. Así que hay este encuentro. Por así se lo lleva el Espíritu a Jesús, y allí en el desierto hay ese encuentro con Satanás, por un lado. Por el otro también nos dice que están estas bestias, estas animales silvestres, animales salvajes, ahí también. Y bueno, eso desde luego
conociendo la Escritura, la primera referencia a ella es Génesis 1, ¿no? Génesis 1, voy a leer rápidamente Génesis 1. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que rija o tenga dominio en el pez del mar, en la ave de los cielos, en el animal doméstico y en toda la tierra, y en todo lo que se arrastra, que repta sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y fémina los creó, ¿no? Y los bendijo Dios y dijo a ellos, sean fructíferos y lleguen a ser numerosos y llenen la tierra y domínenla y tengan dominio en el pez del mar, en la ave de los cielos y en todo animal silvestre que repta o que arrastra sobre la tierra. Y les dijo Dios, mira, les he dado toda hierba que produce semilla, la cual se halla sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en cuyo fruto de árbol produce semilla, para ustedes servirá por alimento, y para todo animal silvestre de la tierra, y para toda ave de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra, en lo cual hay un alma viviente. Toda hierba verde servirá por alimento. Y así ocurrió, y vio Dios todo lo que hizo, y mira, muy bueno era, y un atardecer y un amanecer día sexto. En otras palabras, Dios crea al ser humano en su modalidad hombre-mujer, y Él va a regir, va a tener dominio sobre toda la creación, entre ellos estos animales silvestres. Y ahora en esta escena que nos presenta Marcos, tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, como este nuevo ser humano. Está otra vez con estas bestias, con estos animales silvestres. Y es un eco de Génesis 1, de lo que fue en un principio. No solo eso, Génesis 1, sino también Génesis 2. En Génesis 2 tenemos este momento en que dice Génesis 2, 18, y dijo Yahvé, Dios, no es bueno el existir del hombre para soledad de él. Haré para él una ayuda como la contraparte o antítesis de él. Y dio forma Yahvé Dios del suelo cultivable a todo animal silvestre del campo y a toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y todo lo que llamó el hombre al alma viviente, ese fue su nombre. Y llamó o proclamó el hombre los nombres para todo animal doméstico, para toda ave de los cielos, para todo animal silvestre. Otra vez, el ser humano allí rodeado de estos animales. Por cierto, está allí esta ave, ¿verdad? Así que en un principio, Génesis 1, Génesis 2 nos presentan al ser humano y estos animales silvestres o bestias silvestres o bestias salvajes. Y hay algo de eso allí en esta visión que nos presenta cuando Jesús es llevado por el Espíritu hasta del desierto. Tiene por un lado a Satanás que le prueba, pero por otro lado él está ahí como evocando. Es una suerte de nuevo Adán, ¿no? El nuevo Adán. Y de hecho, así lo presenta Romanos 5, ¿eh? Nos habla del nuevo Adán. Jesús nos habla del primer Adán, y Romanos habla del postrero, del último Adán o del nuevo Adán en la literatura paulina. Esa es una imagen que utiliza, que construye Pablo en torno a la figura de Jesús, ¿verdad? Pero ahí la tenemos, ¿no? El ser humano con estos animales silvestres, salvajes, como era en un principio. Pero algo pasa, algo ocurre, y después tenemos Daniel 7, nos presenta otra visión, por cierto, otra visión, la de Daniel 7, y nos presenta estos monstruos o bestias que emergen del mar, ¿eh? Y que son traídos o presentados ante un trono. Todos ellos son destronados, uno de ellos es muerto, y después todo eso da paso a esta figura humana que se presenta ante el trono de Dios y es exaltado, es vindicado, es empoderado. Otra vez el ser humano, la figura humana, como debe ser, ¿verdad? Teniendo dominio sobre todo y no el animal. Algo le ha pasado al orden creado por Dios, se ha trastocado, se ha alterado, y entonces en las visiones de Daniel 7, en la visión de Daniel 7, vemos a los monstruos, a las bestias, dominando, teniendo dominio, cuando en Génesis 1 aprendemos que debe ser el ser humano el que deba tener dominio sobre ellas y sobre toda la creación. Y en Daniel 7 se corrige eso, se rectifica eso, ¿eh? Son destronadas estas bestias y es entronizado, es empoderado esta figura humana, ¿eh?
Pero de nueva cuenta tenemos ahí las bestias y el hombre, las bestias y el hombre. Eso es Daniel 7, que en su momento hemos visto quizá con cierto detalle, pero a grandes rasgos de eso trata, ¿verdad? Lo último, o sea, bueno, solo leo Daniel 7, 2, 3. En mi visión nocturna vi cómo los cuatro vientos del cielo agitaban el océano y vi cómo cuatro bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar y comienza a describirlas. Comienza a describirlas y el versículo 11 dice, seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno y vi que mataron a la bestia destrozando su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. Las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Entonces había allí un desorden, se había trastocado el orden original. ¿Por qué la bestia tenía que dominar? Cuando en realidad en Génesis 1, de acuerdo a Génesis 1, debe ser el hombre, el ser humano quiero decir. Y entonces, continuando con la visión de Daniel, mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó, sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente, fluía un río de fuego que emanaba delante de él, miles y miles le servían, millones lo acompañaban, el tribunal se sentó, se abrieron los libros. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano, fue presentado ante él, le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno, nunca pasará, y su reino no será destruido. Se restaura, se reivindica, se restituye, vuelve el orden original de Dios. Es el ser humano el que gobierna, no las bestias, no los animales. En esta visión de Daniel 7, que después, en la misma visión es interpretada, pero ahí está comunicando eso. Y entonces vemos, volviendo a Marcos, esta visión de Jesús allí en el desierto, conviviendo con estas bestias, y hay esta ambigüedad, ¿verdad? O es como Génesis 1 y 2, donde el ser humano rige, cuida, está sobre las bestias, o Daniel 7, ¿verdad? Que estas bestias quieren, luchan, pelean, quizá en alianza con Satanás, con el adversario, ¿verdad? Se aferran a este orden alterado, trastocado por Dios, pero viene el Hijo de Dios, ¿verdad? El nuevo Adán, viene a rectificar, a restituir, a reivindicar el orden creado por Dios. Eso es lo que está comunicando esta visión allí en el desierto. Y nos dice que los ángeles vienen y le sirven y le atienden a Él. Así que vuelve esa armonía en la creación de Dios, como en un principio fue y en algún momento se perdió, se restaura este orden, ¿verdad? Pero sabemos que ahí hay un adversario, ¿verdad? Y a veces las bestias le siguen a Él, pero en un principio no fue así. Las bestias estaban subordinadas, sujetas bajo el dominio de este ser. Bien, habiendo visto eso, continuamos. 1:14. Ahora bien, después de ser entregado Juan, y en Marcos 7, cuando veamos Marcos 6, veremos a detalle qué le pasó a Juan, a este Juan del que aprendimos algo la semana pasada, pero ese es el punto. Esto detona la acción pública de Jesús. Después de ser entregado Juan, fue Jesús a la región de Galilea, allí de donde había procedido. Vino de Galilea hacia el sur, hacia ahí la zona de Judea, fue bautizado, está en el desierto, un lugar, y regresa al norte de Galilea. ¿Y qué hace ahí? Bueno, va proclamando en voz alta el Evangelio de Dios, de lo cual aprendimos bastante la semana pasada, 5 acepciones, 5 acepciones, el Evangelio de Dios, pero aquí este es el Evangelio de Dios diciendo, se ha cumplido el tiempo, se ha acercado, se ha aproximado el reinado, es decir, la acción de Dios de que reina, o bien el reino, el territorio que es toda la creación en realidad de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y de nueva cuenta, decíamos, este es el mundo de aquel entonces Jesús viaja bueno, veíamos en el mapa, ahora va de sur a norte y allá comienza su proclamación pública. Así que en ese rincón, por así decirlo, del Imperio Romano, hay una voz, hay una figura que está proclamando algo distinto a la ideología imperial, como la vimos la vez pasada,
algo que recoge las expectativas del pueblo de Dios, ¿ya? Se van a materializar en la persona de Él, van a ser satisfechas en la persona de Él. Comienza ese momento público en la vida de Jesús que tomó nota del imperio, ¿verdad? Porque incluso 80 años después, Tácito puede escribir que el imperio ejecutó a Jesús, ¿verdad? Tomó nota, desde luego, registró de eso el imperio. Bueno, aparece esta expresión, el Evangelio de Dios. El Evangelio ocurre 5 veces en todo el Nuevo Testamento, así como tal, el Evangelio de Dios, ¿ya? Tu Evangelio ante Teo. En Marcos 1:14, Romanos 15:16, 1 Tesalonicenses 2:2, 8 y 9, que fue el texto que leyó para nosotros Jimena. Jimena leyó para nosotros de cómo Pablo llega a esa ciudad en Grecia, en la calle, y comunica el Evangelio y el impacto que tiene en esa ciudad, cómo se vuelven de esas ideas paganas, abrazan el Evangelio, son transformados ellos y empiezan a afectar su comunidad, su lugar, ¿no? De eso habla 1 Tesalonicenses 2, de ahí nuestra lectura. Pero también en Romanos 1, en 2 Corintios 11:7, en 1 Pedro 4:7, hay otras maneras en que se redacta esta frase, el Evangelio de Dios. Pero es una frase muy peculiar al Nuevo Testamento. Y también aparece esta otra frase por vez primera, el reino de Dios o el reinado de Dios, ¿no? Jefasilea tuteo. Eso aparece 14 veces en el texto de Marcos. Vamos a encontrar con cierta frecuencia esta expresión, el reino de Dios, y veremos en cada expresión qué quiere decir, qué quiere comunicar, qué aspecto del reino de Dios o del reinado de Dios destaca ese pasaje en particular. En el resto del Nuevo Testamento esa frase ocurre 50 ocasiones. En Mateo, en el Evangelio según Mateo, aparece 5 veces, en el Evangelio de Lucas aparece 32 veces. De hecho, es el texto donde más ocasiones aparece o figura esta frase, el reino de Dios. Después, en el Evangelio de Juan, solo 2 ocasiones. En el libro de los Hechos, 6 veces, en la literatura paulina, solo 4 veces, y en el Apocalipsis, una sola vez. Es decir, esta expresión, el reino de Dios, ocurre primordialmente en los Evangelios. Apenas en el libro de los Hechos, 4 ocasiones solo en la literatura paulina y una en el libro de Apocalipsis. El grueso de todas las expresiones ocurre en los 4 evangelios y entre ellos el de Lucas y después Marcos. Fue importante este mensaje de Jesús, el reino de Dios o el reinado de Dios. Y solo en un texto fuera del Nuevo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, hay un libro que se llama Salmos de Salomón. Y en el capítulo 17, que habla mucho del Mesías, del ungido del Señor, aparece la expresión el reino de Dios. Bueno, debe decirse que en el Antiguo Testamento hay una frase que se le hace Malkud a Adonai, que es el reino o reinado de Yahvé, y ocurre una sola vez en 1 Crónicas 28:5, y alude a que cuando Salomón asume su función como rey, él asume pues su responsabilidad en el reino de Yahvé. Así lo pone 1 Crónicas 28:5. Mientras que en Daniel 2:44 y en Daniel 6:26 se habla del reino de Dios, aunque esa frase está en arameo, ¿no? Se habla del reino de Dios en un sentido, en esta visión, nuevamente en este lenguaje visionario. Bien, así que en conclusión, hermanos, vimos a Jesús que es sumergido en aguas y al surgir de esas aguas hay esta visión, ¿no? Esta visión. En esta suerte de introducción al Evangelio según Marcos, rápidamente Juan el Bautista pasa a segundo plano. Ya no le escuchamos a él, ya no supimos nada de él, excepto que fue entregado. Y entonces entra Jesús en acción. La escena, aparece Jesús en la escena pública, y la primera es su escena, la escena es su bautismo, que da paso a su presentación como Hijo de Dios, ¿verdad? En este lenguaje visionario se abren los cielos, emerge de las aguas y el Espíritu ahí sobrevolando, un eco de Génesis 1, y esta voz que dice, mi Hijo, tú eres, el Hijo mío, tú eres. Y ahí ya vimos de dónde viene esa expresión del Hijo de Dios, 2 Samuel 7, Salmo 2, Salmo 89. Y por cierto, en esa visión se habla de la voz del cielo, en otros relatos se habla de la voz de Dios o la voz del Padre, está el Espíritu y está el Hijo, ¿eh? Y tenemos esta alusión, o
digamos, descripción, este lenguaje trinitario que después se formalizaría. Padre, Hijo y Espíritu, allí los tres presentes en esta escena, en este evento. Después Jesús es llevado por el Espíritu a esta zona, región, que el Evangelio le llama el desierto, o zona inhóspita o deshabitada, de la que había hablado previamente. Allí enmarca en términos teológicos esta visión de Jesús. Es otra lectura, digamos, ¿no? Y nos lo presenta como ese nuevo Adán. Convive con estas bestias, con estos animales, ¿no? ¿Sí? Y así que el Espíritu le lleva a esa zona, evoca la vocación original del ser humano, ese orden creado por Dios, que entonces alterada esa vocación por el orden trastocado, las bestias y el ser humano, de lo que nos cuenta Daniel 7, donde emerge la figura del adversario. Ahí está ese adversario, hostil, antagónico, tratando de socavar, de provocar disrupción en el orden creado por Dios, como ocurre en Génesis 3, lectura que después Apocalipsis 12 hace y ve en ello esa figura de la serpiente. Finalmente tenemos el arresto de Juan, marca la pauta para la acción de Jesús al proclamar y encarnar el Evangelio. Y el resto del Evangelio nos va a explicar, nos va a ilustrar qué es eso de arrepentirse y creer. ¿Por qué hay que creer? Bueno, iremos viendo todos estos episodios en los que Jesús dice algo o hace algo y algunos creen en él y otros le rechazan, ¿no? Pero esta es la invitación de él. Cree, arrepentirnos y creer. Así que algunas de las implicaciones del pasaje que hemos visto hoy puede ser esta. Primero, si somos hijos de Dios por creer en Jesús, dice Juan 1:12, y si hemos recibido el Espíritu, como también al creer en Jesús eso ocurre, ¿cuál es nuestro llamado particular que impone esa nueva identidad? ¿Qué supone en nosotros ser hijos de Dios? ¿Qué espera de nosotros Dios al ser sus hijos? Al escuchar su voz y también que nos diga, mi hijo o mi hija eres tú. ¿No? ¿Qué implica eso para nosotros hoy día? En cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús y hemos recibido el Espíritu, cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice, mi hijo o mi hija eres tú, ¿qué implica? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué nos... Estamos ante el umbral de qué, ¿no? Como vimos en el caso de Jesús. Segundo, el desafío cósmico. Tenemos a Jesús allí en el desierto, está con el adversario, con Satanás, ¿no? Por un lado, y está también estas bestias, ¿no? Y tenemos ese reflejo de un orden trastocado. Las bestias rigen en vez del ser humano. Ese orden que Jesús viene a restaurar y sanar. Con ello, ¿qué perspectiva nos ofrece para apreciar el presente y porvenir? Especialmente hoy día, ¿no? Esta coyuntura por la que atravesamos, ya sea local, nacional, global, ¿no? Ver que allí hay esa posibilidad de que este orden, este estado de cosas sea sanado, sea curado, sea restaurado, sea restituido, ¿no? ¿Cómo informa eso nuestra perspectiva del presente y futuro? Finalmente, arrepentirse y creer. Esa es la proclama pública de Jesús. Es lo primero que registra, las primeras palabras que registra el Evangelio de Jesús, el Evangelio según Marcos sobre Jesús, es eso, arrepentirse y creer. Entonces, y ahora, ¿cómo vamos a responder ante ello? Bueno, gracias hermanos por su atención y cedo la palabra.